Buenos días y bienvenidos al estudio RECOSMOS, donde nos honra recibir por segunda ocasión al general Yakovlev. Buenos días, Gerard. Buenos días, Gerard. Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la probabilidad de tener una guerra entre Rusia y la OTAN a través de la invasión, la anexión, el intento de ataque a los estados bálticos. Los servicios de inteligencia alemanes, bálticos y polacos temen la posibilidad de un plan ruso, según afirman claramente, en el cual, después de obtener un alto al fuego o una victoria en Ucrania, dejan de luchar. En 3 años reconstruyen un ejército de 800.000 hombres, fabrican miles de blindados, los acumulan en los países bálticos y luego invaden antes de que podamos reaccionar. Escenario optimista, ambicioso. Optimista, ambicioso para los rusos. No creo mucho en eso. Pero entiendo que se pueda y ya, entiendo que debemos prepararnos para ello. Si decimos que no creemos, está bien, la vida sigue igual. Se convertirá en una profecía autocumplida. Por no creer en ello, sucedió. Le sucedió a Ucrania, dicho sea de paso. No lo creímos. Bueno, entonces aprovechó, atacó. Fundamentalmente creo que nos equivocamos al confundir a Putin ataca a la OTAN y Putin quiere atacar a un miembro de la OTAN. Para él, la OTAN es un bloque, es la solidaridad occidental, es el obstáculo principal para sus sueños de poder y dominación en Europa. Es la solidaridad de la OTAN y la solidez de la OTAN. Entonces él ataca a la OTAN y en el sentido de qué hace que queramos permanecer juntos, los Estados Unidos en la OTAN o no, o los Estados Unidos que están desestabilizando la OTAN hoy. Todo esto no es una bendición para Putin, lo que no es lo mismo que atacar a Estonia o Polonia. Pero en ese momento la desestabilización de la OTAN, como entidad capaz de defenderse para finalmente tener relaciones bilaterales con países que tienen ambiciones separadas, ¿no sería esto un preludio a un ataque sobre los países bálticos? En el sueño de Putin, la OTAN cierra sus puertas, como el Pacto de Varsovia. De hecho, lo ha dicho abiertamente. ¿Nosotros? Cerramos el Pacto de Varsovia, ¿por qué ustedes no han cerrado la OTAN? La OTAN cierra, Trump se retira. La sede de la OTAN en Bruselas fue convertida en viviendas sociales, así todos regresan a casa. Y ese día tiene la Europa que quiere, porque puede tratar con cada país individualmente. Y entonces le dirá a Estonia, ¿todavía existes tú? ¿No es normal como lo hizo con Ucrania? Pero es más para imponer su ley que para invadir. Dicho esto, escuché a un estonio el año pasado que decía que es algo muy fuerte. O pierde en Ucrania y querrá vengarse, o gana en Ucrania. Y eso le abre oportunidades y crea deseos. ¿Y en ambos casos? Como estonio considero que esto está mal, ¿comprendes? Por lo tanto, entiendo que los países más expuestos estén preocupados. Eso lo entiendo. Polonia está cada vez menos preocupada porque se ha vuelto bastante difícil de tragar. Los países bálticos se están fortaleciendo progresivamente. Y luego comienzan a crear fuerzas armadas nacionales que podrían causar un problema. A pesar de todo, es Países de 1 millón de habitantes. Entonces, en total, los tres son 5 millones, es la misma población que Finlandia. Finlandia, ella tiene 14 brigadas movilizables en 24 horas. Finlandia no teme a Rusia, nunca lo ha hecho. Bueno, desde 1990 nunca ha temido a Rusia militarmente. Ella dice que puedes ir cuando gustes para que te lo expliquen. ¿Ves el distrito militar oeste de la OTAN? Bueno, de Rusia del que hablaba la OTAN. Hasta que se quemó en Ucrania en 2022, el distrito militar oeste eran 14 brigadas, el equivalente al ejército finlandés. Entonces, a los finlandeses no los tememos, a esos chicos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los finlandeses con 5 millones de habitantes? ¿Cómo es que 5 o 6 millones de habitantes logran tener 14 brigadas y los 3 países bálticos con 5 millones de habitantes no logran tener 14 brigadas? Entonces, como mínimo podrían tener 6. 1 más 2 más 3, cuando vemos el equilibrio de las poblaciones con 6 brigadas reales presentes. Porque los estonios tienen eso y los letones y lituanos comienzan a considerarlo el día en que realmente tienen un ejército de conscripción con masas de voluntarios detrás. Y luego hacen como los suizos, por ejemplo, distribuyen cientos de miles de armas de guerra entre la población.
Bueno, con la OTAN, además con la defensa solar de la OTAN, con artillería, medios de ataque en profundidad de la OTAN. Por lo tanto, todas las cosas que son muy costosas son asumidas por la OTAN. Todo lo que implica mucho trabajo manual, conocimiento del terreno, coraje y abnegación es asumido por la población local. Ese es el trato de la OTAN. Te defiendes y te ayudamos. No es lo mismo que no hacer nada y esperar que vengamos a defenderte. Venimos en tu lugar. Rusia busca separar a Estados Unidos de la OTAN. Y de estallar la OTAN. Y eventualmente, si hiciéramos una OTAN europea sin los estadounidenses, eso sería un retorno al Tratado de Londres, la Unión de Europa Occidental, que precedió a la OTAN por unos meses o un año. Eso preocupa mucho menos a Putin, eso es seguro. Y sobre todo, hoy en día no hay un alineamiento estratégico entre las grandes potencias Alemania, Polonia, Gran Bretaña y Francia. De estos 4 países, Francia tiene un ejército real, pero carece de profundidad. Hay un país con un ejército en descomposición, Gran Bretaña, y otro con un ejército ficticio, Alemania. Y hay uno que tiene un ejército que pronto será un ejército muy fuerte, pero aún no están allí, si quieres. Ahora, en 2 o 3 años estarán allí. Entonces, si ya los 4, todos estábamos en una dinámica, por así decirlo, militarista, ¿ves lo que quiero? Creación de defensa. Y, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en los medios solares. En lugar de tener 3 modelos de defensa solar, tener 3 misiles diferentes complica la vida del adversario, aunque suene estúpido. Pero, sin embargo, las señales que envían los rusos al violar regularmente los espacios aéreos, incluso en 2022, con una bomba atómica bajo un Sukhoi 27 en el espacio aéreo sueco. No sabemos si era un modelo real, pero aún así, la señal. Teniendo drones que sobrevuelan Alemania, violando el espacio para ir a sobrevolar centrales eléctricas, considerando la dimensión militar y política con Patrushev, quien supuestamente otorga el derecho de anexar países. Bálticos después. La desaparición de Ucrania. Para usted, todo esto es solo un engaño. Digamos que lo más probable no es la intervención militar. Pero esa no es la opinión de mis amigos bálticos. Y ellos, por cierto, cuando digo eso, dicen, sí, es normal, eres de Francia, está lejos, tienes tiempo para ver lo que viene. Y hay cierta lógica. No olvido que poco antes de la guerra de 2022, la fase 2 de la guerra ucraniana, en la tele me había impactado ver a Putin y Lukashenko, fue en la tele, como en las noticias de las 8. Una cosa al pasar, Lukashenko le dice a Putin, ¿y sabes que mi país no tiene acceso al mar? Y Putin naturalmente dice, eso se puede solucionar. Entonces, después los alemanes hacen análisis, en algunas fugas, y entonces hacen planes, y dicen que los rusos están haciendo planes. Sí, todo el mundo hace planes. Pero no hacemos un plan de invasión, sí. Absolutamente, eso. Puedo decir con certeza, para tranquilizar a todos sus oyentes, que la OTAN no está haciendo un plan NAR Moscú. Podemos ¿recordar su trayectoria en la OTAN? Sí, bueno, finalmente, entonces... No, pero estabas en un puesto que hace que... Sí. Vi los planes anteriores, no los actuales, pero los planes están claros. Son planes defensivos que en la práctica llevarían al ruso a la frontera. Sin duda no se privarían de golpear en profundidad si es necesario. Llegar allí, bueno, pero no es un plan de... Y después vamos a conquistar Bielorrusia y vamos a conquistar San Petersburgo. No, eso no. Y por una razón simple, es que la mayoría de los países de la OTAN no lo querrán. Sin embargo, un plan de la OTAN es aprobado por los 32 miembros. Por lo tanto, en el límite. Incluso si había 2 o 3 que estaban súper emocionados y querían ir hasta Nizhny Novgorod. Solo se necesita un chico que firme el plan para decir, no hay forma de que vayamos hasta Nizhny Novgorod, así que no firmo para eso. Por lo tanto, no sé cuáles son los planes, pero sé que no son agresivos. Por otro lado, la OTAN es cada vez más. Vas a ver grandes anuncios este verano. La OTAN se está preparando para el largo plazo con una verdadera capacidad de defensa. Incluso vamos a volver a la defensa de vanguardia en lugar de que el primer golpe sea en beneficio de los rusos. Y luego tenemos que reconquistar, lo que plantea un verdadero problema, porque ellos dicen que si reconquistamos pasarán a nuclear. Bueno, ahora estamos resucitando la defensa de vanguardia. Desde el primer kilómetro comienzan a enfrentar un problema.
No les dejamos tomar todos los países bálticos antes de intentar recuperarlos. No, Y está bien. ellos, y eso significa que tendríamos brigadas en el lugar, Ya tenemos fuerzas en el lugar hablamos de reforzarlos. considerablemente, pero además de posibles despliegues en Ucrania para asegurar una fuerza de reaseguro para Ucrania. Hasta donde sé nadie lo dice, ni en Washington ni en la OTAN. Ucrania, no se habla de eso, es el fuego en 2 años. Trump dijo, y una fuerza europea en Ucrania, ¿por qué no? Lo que sería una muy buena idea desde mi punto de vista, incluso para la Unión Europea. Porque si América no quiere participar, eso significa que vamos a tener que... Autonomizarnos. Nos ayudará a ser independientes. Es una idea fabulosa. Pero volviendo a la posibilidad, realidad y probabilidad de un ataque militar, no uno híbrido. Ahí estamos, como usted dijo, estamos ahí, pero de un ataque militar convencional, con tanques cruzando la frontera. Esa sería una posibilidad técnica para los rusos, quizás 3 años después del cese de las hostilidades en Ucrania, pero en el estado actual de las cosas, no lo creo. Ahora, no soy yo a quien Putin escucha. En 2014, usted dijo al principio de la guerra de Rusia contra Ucrania, cuando anexaron Crimea, usted dijo que si no reaccionábamos, estábamos observando los preludios de la Tercera Guerra Mundial. Efectivamente, hasta ahora parece que nos estamos orientando en una dirección donde, dado que no reaccionamos, ellos van cada vez más lejos. Para usted, cuando dijo eso en 2014, ¿incluía una agresión de Rusia sobre los estados bálticos? No lo creía más en ese momento que ahora, en realidad. Pero, por otro lado, la pasividad del mundo occidental, porque reaccionamos, si quieres, nos despertamos, somos blandos, somos realmente débiles de rodilla. Entonces, mejoramos un poco, pero no estamos en el modo de despertar de todos. Y en el modo de despertar de todos no solo está el impulso de la capacidad, lo que supone el resurgimiento industrial, incluyendo la autonomía europea, porque cuando los polacos reactivan su ejército, compran el 80% fuera de Europa. Así que sí, rápidamente se equipan con un ejército bien dotado y coherente con equipo de calidad. He visto el equipo coreano, fabrican cosas serias, no solo teléfonos. Entonces todo eso está muy bien. Pero ¿cómo podría una Europa que estuviera sola defenderse? Durante una guerra contra Rusia, no pediremos a los coreanos más tanques. ¿Ves a lo que me refiero? ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar? Ni a los estadounidenses, por cierto. Por lo tanto, debemos recrear la base industrial y tecnológica de defensa europea, pero de manera deliberada. Y eso, la Unión Europea. El número de países que no entienden este tema es catastrófico. Además, todavía no tenemos un alineamiento de las naciones para dotarnos de una capacidad de toma de decisiones europea real, contemplando operaciones hasta el nivel de la guerra. ¿Qué pasa si los estadounidenses no quieren venir a ayudarnos a dirigir esto? Porque hasta ahora son ellos quienes lo hacen. Por lo tanto, seguimos siendo una invitación a la agresión para Putin. Y es por eso que seguimos en una trayectoria hacia la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esta conciencia que todos los militares europeos tienen, esta conciencia, las políticas y los medios no la siguen hoy en día, pero no hay cosas que hacer rápidamente. Por ejemplo, los turcos, cuando Rusia violó el espacio aéreo turco, derribaron el avión Sukhoi 24 que lo invadía. No más violaciones al espacio aéreo. Desde hace más de una década, incluyendo los últimos 3 años, hemos visto a los rusos violar nuestros espacios aéreos sin que reaccionemos, incluso para interceptar los misiles que entran en el espacio aéreo polaco y rumano, incluso antes de tener más recursos. Incluso si solo reaccionamos al nivel de la amenaza, como lo hicieron los turcos, ¿no sería una forma de mostrarles que hay límites? De acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Y entonces hay que evangelizar. hay que hacerlo. Quiero decir, la política francesa de hoy es si habrá un gobierno mañana, si habrá un presupuesto, si nuestros beneficios sociales, etcétera. Me parece completamente fuera de lugar. Porque cara de nuestro sistema social, cuando sea Putin quien haga la ley en Europa, nosotros tendremos el sistema social de los rusos. ¿Es eso lo que quieres? Entonces, no estamos en modo de despertar. Y no en el modo porque nos despertamos, nos ponemos de acuerdo entre nosotros una vez por todas.
Los alemanes siguen arrastrándonos hacia abajo, lo digo francamente, con todo el cariño que les tengo, nos están arrastrando hacia abajo, nos están hundiendo. Los ingleses tienen una visión muy contable de la defensa. Sobre todo, tienen montones de problemas en sus procedimientos de compra. Es un desastre. Bueno, los ingleses están mal, muy mal militarmente, y su presupuesto, superior al nuestro, no tiene éxito porque no son buenos para administrar su presupuesto. Todos sus trucos y sus costosos golpes de cabra no funcionan, y luego pierden hombres, y eso es todo. Y los polacos, esa es la buena noticia del momento, excepto que se hace en total abstracción de una industria de defensa. Entonces, todavía tengo una pequeña anécdota. Industriales y diputados franceses han visitado Polonia para proponerles un programa conjunto de armamento, invitándolos a unirse. Definimos la necesidad, lanzamos la industria y en 3 años comenzamos a producir. Los polacos advirtieron que si comenzaban a producir serían invadidos antes de 3 años. No podemos esperar a que Europa actúe, eso es la indecisión europea. Mi general, muchas gracias, gracias a usted evangelizar, repetir la buena palabra del general Yakovlev. Creo que necesitamos a nivel europeo. Gracias por acompañarnos, mi general. Esperamos que lo haya disfrutado. Hasta pronto en Recemos.